bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Nos ponemos en reverencia, por favor, para hacer la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte porque estamos aquí y queremos aprender más de ti, Señor. Por favor, danos la sabiduría que necesitamos para eso. También, Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos presentes, por aquellos que todavía no pudieron llegar, que tú puedas ayudarlos para que puedan llegar bien. Y también, Señor, queremos pedirte que por favor guíes al pastor para que él tenga las palabras que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a tener un momento especial de oración, así que le vamos a pedir a la unidad de excursionista que se adelante, ellos tienen este momento a su cargo. Buenas noches. Bueno, la dinámica de oración va a consistir en que se separan por el mes en el que cumplen años. Enero, febrero y marzo por un lado, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre, por otro lado. Ahí se juntan, oran por los pedidos que tengan y después Maya va a finalizar con una oración. Claro, la mejor.
Aún en el mundo existe belleza que alegra la vida y nos hace soñar. Encantos por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar. Más que todos los lugares, el más bonito, inspirador, es donde quedo en oración a los pies del Salvador. Soy de Jesús y seré vencedor. Me dará la victoria, roca eterna de amor. Me atrajo el Señor, me dio paz y valor. Escogí mi destino, soy de Jesús. Señor, yo quiero brillar por ti y al mundo iluminar. Yo quiero que a través de mi vida te puedan encontrar. Aunque yo no diga una palabra, todos vean tu gran amor. Señor, yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Queremos hoy
Ahora sí, inclinamos nuestros rostros para orar. Querido Dios, que estás en los cielos, nos encontramos nuevamente en tu templo, otra noche más que nos estamos congregando. Tú has estado presente aquí, has escuchado cada pedido, Señor, que se ha hecho, también has escuchado cada agradecimiento. Escuchaste que se pidió por la salud, por la familia, también por el trabajo y la escuela. Dejamos estos pedidos en tus manos, confiamos en ti, pedimos que resuelvas nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras dudas, conforme a tu voluntad y que nos bendigas. En tu santo nombre, amén. A continuación tenemos una ofrenda musical para alabar a Dios, así que le pedimos al grupo instrumental que se adelante. Ahora sí le dejamos el tiempo restante al pastor, que tiene la meditación esta noche.
Bueno, muchas gracias primero por la música, qué lindo. Siempre es un marco especial el de la música. Y este himno que escuchamos es un himno muy antiguo y muy tradicional, escrito en una escala pentatónica, de esas los himnos que solo tienen 5 notas en vez de 7, ¿no? Gracias. Me falta un pañuelo, porque no tengo un pañuelo amarillo. Sí, tengo miedo de que me discriminen. Así que me traje una bufanda, aunque más no sea. Bueno, muy lindo verlos. Gracias por estar, por orar. Qué linda definición de la Biblia, de que la es casa de oración, ¿no? Qué linda. La casa de oración para todos. Eso es, casa de Dios, casa de oración. Bueno, vamos a la Biblia, al pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a poner este texto de fundamento. Vamos a decir algunas cosas, imposible decir demasiadas. Y después queremos terminar el tema que empezamos el sábado. Pensaba terminar ayer, pero quedó para hoy. Así que vamos a hacer unos pequeños cambios sin mayores consecuencias. ¿Tienen 2 de Timoteo o no? Bueno. Algunos han llamado a 2 de Timoteo el testamento de Pablo. Sí. Y en verdad, tal vez sepan que la Biblia tiene muchos testamentos. Sí. No. Por ejemplo, Deuteronomio sería el testamento de Moisés. Son sus últimos sermones, si quieren, discursos. Sí. Y este es indudable, porque él dice, yo ya estoy listo, ¿se acuerdan? Para ser sacrificado. Él lo sabía. Y se siente listo. Qué bueno es eso, ¿no? Para cuando el Señor disponga. En el caso de él, no por enfermedad ni por nada natural, una espada terminaría con su vida, ¿no? A mí siempre me impresionó lo que dice Ellen White, ¿no? Que Pablo sintió que la espada caía sobre su cuello. Y los últimos pensamientos, él los continuará en el día que Cristo vuelva. Qué impresionante. Sí. Y claro, todo aquel que escribe un testamento intenta dejar algún legado, ¿no es cierto? Algo que sea algunas palabras, ¿no? En el caso de Pablo tenía mucho para dejar. Eso de los testamentos es todo un tema del cual no podemos hablar ahora, ¿no? Pero he pensado a veces que por ahí hay que dejar deudas. Porque si dejas bienes se pelean, ¿vieron? Entonces yo ya tengo decidido, voy a dejar deudas. Entonces que se peleen para pagarlas. ¿Qué les parece? No. Pero de dejar un testamento espiritual es tan lindo, tan lindo. En realidad todos nosotros hemos recibido esos testamentos espirituales, ¿no? Y este texto es magnífico, ¿no? Vamos al versículo, podríamos leer más, pero vamos a tomar desde el 14 del capítulo 3, donde comienza con un pero que cambia al mejor estilo de Pablo el razonamiento, ¿no? Él dice, en los días finales van a pasar estas cosas, pasará esto y lo otro y lo otro y lo otro.
y habrá todo tipo de cosas dentro y fuera de la iglesia, pero tú, ¿ya? Pero tú. Entonces dice allí el pasaje, persiste, permanece sería el concepto. En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué importancia tiene el aprender y el enseñar? Y aquí tal vez esté pensando Pablo en aquella abuela Loida, ¿verdad? De la que se habla en la epístola. Pensando en aquella madre Eunice. Sí. Pero no solo ellos, sino también el propio Pablo, de quien Timoteo fue un discípulo. Y otros apóstoles, ¿no? Haber aprendido. Hay personas que admiran a aquellos que han tenido el privilegio de aprender las Escrituras desde su niñez. Y es un privilegio, ¿no? Es un privilegio. Nunca es tarde de todas maneras, pero sí. Y hay cosas que quedan desde la infancia, aquellos que han tenido esa oportunidad, ¿verdad? Quedan desde ahí. Nosotros dormíamos en un altillo. Mi padre había hecho una casa. Había que reemplazar los ranchos por alguna casa, y las escuelas rancho por escuelas un poquito más decentes. En aquellos años cuando la ruta de asfalto, la ruta 12, llegaba hasta San Ignacio y ahí moría. Sí. Y de ahí en el apuro de preparar el dormitorio de los hijos teníamos unos colchones de chala, que era muy interesante porque uno se daba vuelta y crujía por todos lados, ¿no? Pero cuando uno es niño eso ni importancia tiene, ¿no? Pero sí, lo lindo de cuando los padres se hacían un tiempo para leernos y contarnos las historias bíblicas, ¿no? Y uno las recuerda. Cuando los padres se toman ese tiempo, ¿sí? Tan importante, el enseñar, el aprender las cosas de Dios. Uno ha tratado de hacer eso también con los propios hijos, por supuesto, con la idea de que ellos también enseñen a sus hijos hasta que Cristo venga. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Tuvo esa oportunidad. En realidad, el texto original dice las sagradas letras. Me gusta la idea de las letras sagradas. A veces he pensado que hay dos tipos de personas. Las personas que les gustan los números y las personas que les gustan las letras. A mí me gustan las letras. Por ahí algún número, bueno, puede ser. Pero no muchos. Pero acá no son letras nomás, son letras sagradas. Linda expresión. Has aprendido, dice acá, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Voy a solo decir, porque después me olvido, ¿vieron? Que yo encontré aquí en estos pasajes que el centro aquí, como decíamos ayer, es la salvación, ¿vieron? Pero divide en esas dimensiones o en esos tiempos de la salvación. Y te habla de justificación, santificación y glorificación sin
sin decirlo, pero te habla de eso. E incluso de la perfección, por más que eso ya nos ven. Cuando escuchamos la palabra ya empezamos a asustarnos, ¿no es cierto? Ustedes no, ¿no? Yo sí me asustan las personas perfectas. De todo eso habla. Pero dice, las escrituras te pueden enseñar el camino de la salvación que no pasa por la lectura de la Biblia, sino por haber aprendido a través de la Biblia acerca de la fe en Jesucristo. La Biblia nos va a mostrar a Cristo y nos va a mostrar el camino de la salvación. No es la Biblia, pero tampoco es sin la Biblia. Nos muestra el camino. De una salvación que Pablo, por supuesto, como buen Pablo que era, no olvida decirnos que es por la fe, no por la lectura de la Biblia. Pero es que la Biblia, Cristo, la salvación, todo eso está relacionado, aunque a veces nosotros separamos. Y esa es la sabiduría de la que Dios quiere dotarnos a todos nosotros. Podemos ignorar muchas cosas, pero no ignoremos el camino de la salvación por la fe en Jesucristo. Me gustó una vez, leí no sé ni dónde, dice, todos somos ignorantes, solo que sobre distintos temas. Y es así. Pero hay algo en lo que todos nosotros no podemos ser ignorantes, que es el camino de la fe en Jesucristo. Solo que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Bueno, me gustaría hablar más. No es posible. ¿Por qué la Biblia tiene esa capacidad de devolvernos a Dios? Porque dice el versículo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Sí, toda la Escritura. En realidad el es no está en el original, pero no importa eso. El sentido es ese. Toda la Escritura inspirada por Dios, dice el texto. Ya lo habrán escuchado, pero bueno, una vez más. Inspirado por Dios es una sola palabra, compuesta, pero es una sola. Theopneustos. Theos, neuma, el aliento de Dios. Es la respiración de Dios. La palabra de Dios es el aliento de Dios. Hablábamos de la creación, ¿recuerdan? El aliento de Dios, la respiración de Dios. Eso es la palabra. Que tiene un poder creador, ¿o no? La capacidad de dar vida, de transformar. Interesante cuando uno estudia un poco de educación, te dicen, ¿no? La educación tiene esa intención de transformar, de cambiar. Y en esto de ser enseñados por Dios, pues ese es el objetivo. La enseñanza tiene que ser transformadora. Tiene que cambiar vidas. ¿Empezando por quién? Por nosotros. Poder de transformación, porque es el aliento de Dios. Y por eso la Escritura dice acá es útil. Y me menciona 4 cosas, lo digo rápidamente porque tenemos que seguir adelante. Las funciones santificadoras ahora. Hemos encontrado el camino de salvación por la fe, pero ahí no puedes detenerte.
El día que hemos creído en Jesucristo, que lo hemos abrazado, ahí solo hemos empezado, hemos dado el paso. Pero ahora hay que seguir caminando como el primer día. ¿O no? Abrazar a Cristo. Cuando al decirles esto me acuerdo que nos decían nuestros profesores a veces que para los reformadores del siglo XVI la fe era abrazar a Cristo. Me gustó la expresión, ¿no? Con mi esposa hemos trabajado tantos años en realidad toda la vida, pero con los chicos, con los jóvenes, en los últimos más de 30 años con universitarios, ¿no? Y uno sabe que ellos tienen muchas luchas, que tienen muchas dificultades, nosotros también. Pero muchas veces uno les dice, no dejen de aferrarse a Cristo. Tienen tropiezos, tienen dudas, tienen problemas, tienen, pero no dejen de estar aferrados a Cristo. Pues aférrense de Cristo. Mientras ustedes no salgan de ese lugar, están seguros, están seguros. Siempre me impresionó esa descripción de Pedro aferrado a los pies de Cristo después de ese milagro, ¿no? Cuando él decía, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero Ellen White dice que él mientras decía, Señor, apártate, se agarraba de los pies de Cristo. ¿Cómo puede alguien irse si lo estás agarrando? Él sabía que por su condición no merecía estar allí, pero se aferraba de eso. Y eso es la fe. Caminar día tras día. Pero bueno, lo que quiero decir acá es útil para enseñar. Recuerden, no todo es mística, no todo es sentimiento, no todo es afecto solamente. Hay una tarea docente que tenemos y la Escritura tiene también ese propósito. También para redarguir, palabra enredada en nuestra traducción, reprender o refutar, es que tenemos muchas veces, necesitamos ser reprendidos, necesitamos que se nos contradiga, que alguien nos diga, no es así, no es por ese camino. No estás donde tenés que estar. Y la Escritura tiene esa posibilidad, ¿verdad? ¿Qué más? Dice instruir. De nuevo. Y nos acordamos del texto, instruye al niño, ¿se acuerdan? Instruir. Corregir también dice. Corregir para rectificar el rumbo, para revisar cosas que necesitan ser revisadas para mejorar. En justicia aquello que Dios pueda aprobar. Bueno, y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, una palabra que no tiene nada que ver con la impecabilidad que algunos pretenden, diría entre paréntesis, con cierta soberbia. No es eso. La idea es preparados, entrenados, equipados completamente para toda buena obra. Algo completo. No algo absoluto, preparado. Quiere decir que aquí hay un manual de entrenamiento y de capacitación para hacer de nosotros personas con capacidad de servir. De ser la extensión del ministerio de Cristo. Todo esto, ¿cuántas cosas emanan
de la palabra de Dios. Yo les decía ayer, déjenme sacar acá, hay así como 4 principios y Richard Davidson propone, y voy a mencionarlas así en forma rápida, algo así como 7 procedimientos o directrices para interpretar la Escritura. ¿Los menciono? ¿Puede ser? ¿Qué otro remedio les queda a ustedes? Pero vamos a hacerlo de una manera más o menos rápida. Lo primero es el texto, la traducción, la comprensión del texto. Ustedes no tienen por qué saber eso, pero hay toda un área de la teología que se llama la crítica textual o baja crítica, que no tiene nada que ver con la alta crítica. ¿Está bien? Bueno, que se encarga de revisar todos los manuscritos antiguos que han perdurado de la Escritura hasta el día de hoy. Toda una ciencia. Hay gente que pasa la vida entera. Gracias a Dios ellos se ocupan. Nosotros no necesitamos ni podemos hacer eso. Para que nosotros hoy tengamos el texto. Porque en esto de interpretar las cosas de Dios hay como 3 problemas. El texto, el contexto y la aplicación del texto. ¿Está bien? Son 3 cosas. Pero hay que empezar por el texto. Para aprender a confiar en ese texto. Y algo que Ellen White nos dice, recuerden que esa era un poco la consigna de la deformación profesional de este servidor. Dice, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Lo que te está diciendo, Dios ha cuidado la Biblia. Dios la ha guardado para que llegue hasta nosotros hoy. De una manera tan interesante. Los soferim, los escribas del Antiguo Testamento, tenían una disciplina, un rigor para trabajar, que sus copias y copias y copias y copias maravillosas, esas que se escriben en piel de animales limpios y se escribe siempre de derecha a izquierda, ¿no es cierto? No tienen errores, porque no podían copiar de memoria ni una sola letra, aunque supieran el texto de memoria, y contaban las letras. Dios cuidó su palabra. El Nuevo Testamento tiene variantes, sí. Hay entre manuscritos y manuscritos variantes, pero ninguna de ellas tiene importancia o puede afectar la comprensión de las cosas de Dios. Ninguna de ellas. Dios ha cuidado su palabra, ¿verdad? ¿Cuántas veces los hombres han querido destruirla? Sí. Uno se acuerda de esas historias de familiares de los valdenses, ¿no? Que andaban siempre huyendo. Ha perdurado la historia de aquella señora que estaba cocinando y con algunos pedazos de esa escritura en aquella época previa a la imprenta incluso, ¿no? Y que ante la llegada de los enemigos metió el rollo de la escritura dentro de la masa y lo puso en el horno, ¿no? La escritura estuvo prohibida. Deben saber eso. Prohibida por siglos. Hoy todos se hacen que se han olvidado de esa historia, pero existe esa historia. Pregúntenle a los valdenses, a los cátaros, a tantos otros. Pero Dios ha cuidado su palabra. Sí. ¿Qué otra cosa? El texto y después venía el contexto. Simplemente voy a citar un párrafo. Dice que el comprender las costumbres de los que vivían en los tiempos bíblicos
como también el lugar y el tiempo en que se produjeron los acontecimientos, es un conocimiento práctico, porque ayuda, y eso es lo que buscamos, a presentar con claridad las figuras de la Biblia y a recalcar las lecciones de Cristo. Importante entender esto. Y hoy, queridos, sabemos tantas cosas, pero hoy hay un mundo de posibilidades al alcance de la mano para entender los contextos históricos, geográficos, cronológicos, temporales. Tantas facilidades hay hoy. Quizá una de las cosas que debiera hacerse más es por allí ilustrar a la iglesia de esos recursos que existen. Hoy es una maravilla. Hoy ustedes tocan una tecla y le aparecen los mapas bíblicos y todo lo que quieran saber. Cuanto más conozcamos esos contextos en que las historias ocurrieron, mejor entendemos las palabras, las enseñanzas, las circunstancias. El contexto te esclarece el mensaje. Y el desconocimiento de ese contexto es el riesgo de la distorsión del mensaje, cuando queremos aplicarlo a situaciones enteramente distintas. Y en otro tiempo, ¿no? El análisis literario no vamos a profundizar, solo una declaración de Ellen White, donde dice que escritos en épocas diferentes por hombres diferentes, hombres que diferían notablemente en posición social, en ocupación. Alguna vez he hablado de eso acá también. En facultades mentales y espirituales, los libros de la Biblia presentan amplios contrastes de estilo, como también diversidad en la naturaleza de los temas que desarrollan. Sus diferentes escritores se valieron de diversas formas de expresión, y cuanto más reconozcamos esas diferencias estilísticas de los autores con sus capacidades, con su manera de expresarse, con su vocabulario, hay una riqueza, es toda una biblioteca con estilos literarios que si aprendemos a reconocerlos, nos sirven de muchísima ayuda para entender las Escrituras. Estaba por traerles un libro hoy y al final me olvidé. Estoy leyendo una reflexión estos días, me regalaron, me mandó una amiga en realidad. Capaz que conocen un clásico que dice ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Es interesante, es un clásico escrito por un rabino norteamericano, ¿no? Y si bien hay muchas cosas que dice que uno no necesita tomarlo así como él lo dice, pero qué impresionante es cómo esos autores que se han transformado en escritores que han producido libros que han leído millones de personas, han vuelto a los antiguos textos como el libro de Job. Quizá de los albores de la Escritura Sagrada, el libro de Job. Y regresan esos antiguos textos que mezclan narrativas con poesías, con diálogos. Es apasionante, apasionante. El interés que uno ha tenido a lo largo del tiempo en la docencia, en el trabajo pastoral, es un poco eso, que podamos aprender a encontrar la belleza de las Escrituras. Es decir, hay unos poemas, hay unas historias, hay unos textos bellísimos, impresionantes, dramáticos, en fin, todo eso. Bueno, pero tenemos que avanzar. En el estudio diario, el método
y esto es otro consejo, que consiste en examinar un versículo tras otro, es a menudo utilísimo. Tome el estudiante un versículo y concentre su mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí. Un versículo. Piensa, ¿qué ha querido Dios decirme a mí en ese texto? Y luego dice, medite en él hasta hacerlo suyo. Un pasaje estudiado en esa forma, hasta comprender su significado, es de más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito definido, leer por leer, y sin que obtenga verdadera instrucción. Qué bueno. Nos decía alguien, yo salgo a caminar, decía, todas las mañanas. Admiramos a la gente que sale a caminar a la mañana, ¿no? Y entonces dice, yo leo un versículo y voy pensando en ese versículo mientras camino. Un texto bíblico puede cambiar una vida. Una expresión bíblica. Dice, mediten en eso. Hagan lo propio. Hay una encarnación del texto. Magnífico método. Avanzo. El descubrimiento, hacer el análisis, teológico. La Biblia, dice Ellen White, es su propio intérprete, pero sigue diciendo una cosa distinta. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo. ¿Recuerdan lo de la tota escritura? Y a ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Leo el otro y entonces comento rápidamente. El tema central de la Biblia, ¿cuál es? Acá lo dice. El tema alrededor del cual se agrupan todos los demás es el plan de la redención. Por eso decía, toda la escritura es inspirada. ¿Ya? Has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué? Para la salvación. La restauración de la imagen de Dios en el alma humana, el centro. Este es un tema de los teólogos, siempre tratan de encontrar cuál es el tema, el centro. Pero acá Ellen White tiene una propuesta. Los grandes temas, la creación, la gran controversia, el plan de redención. Ilustrado, por ejemplo, en la doctrina del santuario. El centro. Aprender a encontrar en todas sus partes, en todos sus detalles, qué es lo central. Sé que no es complejo lo que estoy diciendo, pero sé que demasiadas veces, en el afán de no sé de qué, en vez de ir al centro, andamos por cualquier otro lado. ¿O no? Cualquier otro lado. ¿Cuál es el problema? Que cuando lo que es central deja de serlo, otras cosas menores ocupan su lugar. Y cuando las cosas menores ocupan su lugar, el lugar del centro, lo que es central se va a la periferia. De alguna manera nosotros en todas partes, los maestros, los predicadores, en nuestra conversación, nuestro testimonio, donde quiera que vayamos, por favor, no dejemos de hacer de Jesucristo el centro de todas las cosas. No dejemos de hacer
de la gracia redentora de Dios el centro de todas las cosas, porque si eso no está, todo lo demás carece de sentido. Pero si Cristo está en el centro, si la redención en Cristo está donde debe estar, todo lo demás encuentra su lugar. ¿No saben? Bueno, no tienen por qué saberlo, pero la cantidad de preguntas que uno ha recibido a lo largo de los años. Uno ya se está poniendo viejo, eso no cabe duda. Pero he trabajado como 25 años dirigiendo centros jóvenes. ¿Saben la cantidad de preguntas que he recibido? Solo el primer año saqué la cuenta y había recibido 1000 preguntas. El primer año no. Entonces ya me di cuenta que no se puede contestar todas las preguntas. Pero no es solo las preguntas, y no me molestan tampoco. Cuando uno viaja por ahí y abre los diálogos, las preguntas de los adventistas son siempre las mismas. Uno va a las facultades de teología. Cuando fue el centenario de la muerte de Ellen White, me invitaban en las facultades del Brasil, que estaban en ese momento allá, y las preguntas de los estudiantes de teología, futuros pastores, son las mismas. Pero rara vez tienen que ver con la experiencia de salvación en Jesucristo. ¿Han notado eso? Nos interesa cualquier otra cosa. Pero si no hemos encontrado a Cristo y la salvación, ¿para qué todas esas otras cosas? Nos hemos aburrido de discutir estupideces y no hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Yo les propongo, dejemos algunos temas, sobre todo cuando esos temas no son bíblicos. Ustedes dirán, pero nosotros somos todos bíblicos. No. ¿Quieren 2 ejemplos? Y prometo callarme dentro de 4 minutos. ¿Qué naturaleza tenía Cristo? ¿Como la de Adán antes del pecado o después del pecado? ¿Saben qué? Ese no es un tema bíblico. ¿Cuándo exactamente va a venir Jesús? ¿Saben qué? Ese no es un tema bíblico. Para no, prometí 2, ¿no? Estoy queriendo dar otro. La ordenación de las mujeres al ministerio. Nada a favor ni en contra, no es un tema bíblico. ¿O sí? No, pero lo que pasa no sé. ¿Puedo contarles algo? ¿Qué más remedio le queda? Estaba una vez en una frontera, pero no quiero ni mencionar el lugar. Yo fui a dar, no sé cuántos kilómetros hice, habré hecho 2000 kilómetros para ir a hablar ahí. Y había gente ahí interesada en que discutir y dilucidar el tema de los pantalones en las mujeres. ¿Vieron? Yo le digo, hermano, no es un tema bíblico. ¿Por qué no? Porque no había pantalones. Es muy simple, ¿no es cierto? Si no había. No, pero lo que pasa es que la mujer que no tiene... Ok, el travestismo es otra cosa que yo sepa. Pero no había manera, así que ya no estábamos por ir a la casa discutiendo el pantalón de las mujeres. Y se paró el pastor para el colmo, un flaco alto, y dijo, hermanos, basta. No quiero escuchar más en esta iglesia que se hable ni de ropa ni de comida, basta. Lo miré y dije, bueno, si él lo dice. ¿Quién soy yo para discutir? Que no es que esté mal que uno pueda pensar en esos temas, pero querido, todavía no tenemos una experiencia con Cristo y queremos decir el pantalón de las mujeres. ¿Qué vamos a salir a predicar? ¿Qué? Qué bueno es pensar que la Biblia tiene un centro, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese centro?
es Jesucristo. Me gusta esa expresión del Nuevo Testamento por ahí. Dice, acuérdate de Jesucristo. Qué linda expresión. Una vez hice una reflexión sobre eso. Acuérdate de Jesucristo. El gran tema. Bueno, y como tengo que sí cumplir la promesa, hay toda una manera de acercarse a la Biblia que pasa por algo que estamos estudiando, ojalá se haya entendido. Tipología, simbolismo, parábolas, profecías. Hay consejos sobre todo eso, pero bueno. El lenguaje de la Biblia, dice Ellen White, debería ser explicado de acuerdo con su significado obvio, a menos que se trate de un símbolo o una figura. ¿Cómo enseñó Jesús? Por medio de ilustraciones y parábolas sacadas de la naturaleza o de los acontecimientos familiares de la vida diaria. ¿Saben qué es lo más importante de todo esto? Es aplicar la enseñanza de la Biblia a nuestra experiencia hoy. A la vida de la iglesia, ¿cuándo? Ahora. Eso es. Para recibir, dice la última cita que leo, beneficio de las palabras de Cristo, debemos aplicarlas. Porque si no, no hay beneficio. En forma adecuada a nuestros casos individuales. Las experiencias que se relatan en la palabra de Dios deben llegar a ser mis experiencias. No es suficiente leer. Me gustó porque lo dice. No es suficiente leer. Es bueno, pero no es suficiente. Meramente la instrucción dada en la palabra de Dios. Debemos leer, ¿cómo? Dice, con meditación y oración. Insistimos en lo de ayer. Llenos con un ferviente deseo de ser ayudados y bendecidos. Yo me acerco a la palabra y le digo, Señor, yo necesito tu ayuda, necesito tu bendición. Permite que este encuentro con la palabra signifique eso para mí, para mi vida hoy, en este día. Y la verdad que aprendemos debe ser aplicada a la experiencia diaria. Eso he tratado de enseñar estos últimos años. Han sido como 32 años a nuestros estudiantes de teología. Todo lo que ustedes estudien es bueno, pero no se olviden que tiene que llegar a nuestras vidas ahora, ahí donde estamos. Nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, ahí tiene que llegar. Si estás predicando de cualquier otra cosa, pero no llega el mensaje, Dios ha revelado en su palabra, si ese mensaje no te llega a tu vida, a tu experiencia, ¿de qué habrá valido? Que llegue a nuestras vidas. Terminamos recordando entonces lo que dice Pablo, ¿no? Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Un privilegio. Y aquellos que no han tenido esa oportunidad tienen la posibilidad de aprender más de grande. Como decía alguien, lo único que lamento es no haber conocido antes. Decía alguien, ¿no? Quizá habría cometido menos errores en su vida, ¿no? Pero para encontrarnos con esto nunca es tarde. Las cuales te pueden hacer sabio. Puede ser que seas ignorante en un montón de temas, pero que en el tema central seas sabio, porque has encontrado el camino de la redención en Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, para que esa pueda ser nuestra experiencia. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pastor, por la reflexión esta noche.
Vamos a terminar el culto cantando las estrofas del himno 226 y luego Lili nos va a despedir en oración. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo del pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Nos ponemos en reverencia para orar. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, te queremos dar gracias, en primer lugar, Señor, por enseñarnos tu verdad. Y que al oír tu palabra, Señor, podamos salir renovados y también transformados. Que lo que hemos aprendido podamos aplicarlo a nuestra vida. Tómanos, Señor, en tus brazos, danos tu paz, acompáñanos a nuestros hogares en esta noche, que podamos tener un buen descanso y que mañana podamos regresar para seguir escuchándote. Bendice a cada familia, a cada uno de nosotros y quédate con nosotros y también, Señor, que podamos responder a una salvación tan grande. Te pedimos y te agradecemos todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aún en el mundo existe belleza que alegra la vida y nos hace soñar. Encantos por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar. Más que todos los lugares, el más bonito, inspirador, es donde quedo en oración a los pies del Salvador.
Jesús. Señor, yo quiero brillar por ti y al mundo